Señores, Carlos Blanco dice que la Iglesia Católica surgió en el siglo IV. ¿Qué? No. Vamos a ver qué sucedió aquí en el canal de Hugo Ariza. Él entró en vivo que estaba Hugo Ariza. Y vamos a ver esto. Ojo, le dejaré el link en la descripción de los dos canales. Del canal de Hugo Ariza y el canal de Carlos Blanco. Lo buscaré y lo pondré en la descripción. Vamos a ver esto. Dale play. Y me senté aquí, hice la miniatura y te escribí. Ok. No, solamente necesito, Hugo, para que hablemos. Vamos a ver. Acerca de el depósito de fe de ustedes, según ustedes, que se le fue delegada a ustedes, y lo que engloba también las escrituras, es decir, el canon. Ustedes hicieron una Biblia, todo ese rollo que ustedes dicen que tienen. Ok, vamos a hablar para analizar. A ver, claro, vamos a ver, Hugo. Explícame eso. El depósito de la fe consiste en las escrituras y en la tradición. Ahora, la primera pregunta que te voy a lanzar a ti, Hugo, ¿cuál tradición? Me pregunta, ¿dónde se escribió esa tradición de ustedes? Esa tradición oral. Ojo. ¿Dónde se escribió, Hugo? Buena pregunta. Ojo. Ok, excelente pregunta. Ojo. Pregunta, creo que fundamental de un evangélico, ¿no? O sea, directa. Eso va a la yugular. Eso. Sin rodeo. Eso es descabellando el plátano y comiéndolo ahí mismo. En este caso te refieres a la tradición oral, ¿verdad? Solamente a la tradición oral. Porque lo que pasa es que cuando uno habla de depósito de la fe, yo no sé si tú conoces algo del depósito de la fe o cómo entienden los católicos el depósito de la fe. Okay. Porque también hablar de tradición oral se presuponen varias cosas. Y para hablar de ella, o sea, yo soy de los que honestamente, o sea, aquí razonando contigo, colocándome desde tu punto de vista, pues como evangélico, así, vamos a suponer que somos evangélicos los dos, para hablar de tradición oral se deben de presuponer varias cosas. Okay. La primera es que oral es el apellido y tradición vendría siendo como el nombre, pero el nombre tradición hay que desglosarlo. ¿Qué significa tradición? Entonces, como tradición es transmisión, transmitir, se requiere un transmisor. ¿no? Okay. Entonces, ya sé, para hablar de tradición oral hay que suponer un transmisor. Ojo. ¿Ves? Entonces, a tu pregunta se responde, en la misma pregunta está encriptada la respuesta. ¿Dónde está la tradición oral? Bueno, vamos a ver qué ha definido el transmisor oficial o este transmisor que estamos señalando. Ok. Entonces, me gusta lo de Hugo, que Hugo va razonando, lo va llevando y explica las cosas bien, pero dígame en qué momento se va a pudrir todo. Ojalá que no, porque me gustan también los argumentos de Carlos Blanco y lo de Hugo. No sé si entiendes el razonamiento. Por ejemplo... Sí, yo entiendo más o menos lo que dices, pero la pregunta es concreta. ¿Dónde se escribió esa tradición oral? ¿Dónde la encontramos plasmada? Los concilios. Ok, desde el punto de vista católico, la tradición oral no es la Biblia. La tradición oral es lo definido, lo que ha definido y lo que ha transmitido, las enseñanzas que ha transmitido el transmisor oficial, que en este caso es la Iglesia Maestra. Por lo tanto, si queremos encontrar la tradición oral, que obviamente estoy de acuerdo contigo, va a estar escrita, no está en el aire. No está en el aire, está contenida. Así a grandes rasgos. Después podríamos decir que está en otra parte en la vivencia, ¿no? Okay. Pero para ir al grano como tú quieres específicamente encontrarla materialmente, si queremos encontrar la tradición oral en su sentido más material o más visible, tenemos que ir a las definiciones que ha dado ese transmisor a la luz y a lo largo de todos los tiempos. O sea, son la doctrina, los dogmas y todo eso. Los 2000 años. Los concilios. Escuchen esto. Ese transmisor a la luz y a lo largo de todos los tiempos, o sea, de los 2000 años. Por lo tanto, hay que ir a las definiciones oficiales del magisterio, tanto ordinario como extraordinario. Llámese ordinario, el recorrer regular de la Iglesia Maestra en el 2000 siglo, en 2000 años, 20 siglos, y los concilios, que es el magisterio extraordinario de esa misma iglesia. Ojo. ¿no? Entonces, espera, un momento, Hugo. ¿Escuché bien o mal? Dijiste 2000 años. Sí, bueno, casi 2000 años, ¿no? Ay, bobo, que escuchen. Bueno, el problema es el siguiente que discernimos aquí porque ustedes no tienen 2000 años, ustedes nacen en el siglo IV. Ok, hasta aquí yo vi el video, esta partecita, y por eso estaba reaccionando. Dice Carlos Blanco que los católicos existen en el siglo IV. Escuchen, años 100, 200, 300, 400, ahí nacen los católicos, dice Carlos Blanco. Vamos a ver cómo Hugo le explica esto a Carlos Blanco. Sí,
Bueno, casi 2000 años, ¿no? Escuchen. Bueno, el problema es el siguiente que discernimos aquí porque ustedes no tienen 2000 años, ustedes nacen en el siglo IV. Bueno, Parece que está desubicado en la fecha. claro. Eh, La risa de Hugo es evidente, claro. ¿Cómo este muchacho va a decir eso? ¿Quiénes? ¿Los Dice católicos 2000 romanos? años. Los católicos Ustedes romanos. los católicos romanos. Exacto. ¿Pero por qué dice eso? Los católicos Pero- romanos nacen en el siglo IV. Pero, Para ubicarlo exactamente. pero ¿cómo? Wow. Wow. Aquí Y recuerda que históricamente. es un compartir y tú me puedes Claro, hacer claro, preguntas. Claro. Es un diálogo, ¿eh? Pero ¿cómo Ok. los católicos romanos van a nacer en el siglo IV Ujú. si ya existían en el siglo I? Uy, oh, no. Bueno, mencióname un concilio católico romano en el siglo II y en el siglo III. Ah, Concilio católico romano en el siglo II y siglo III. es con los ¿Por qué, concilios. por qué haces esa petición si yo para mostrar que la Iglesia Católica con sede en Roma, no tengo que mostrarte un concilio, tengo que mostrarte que sea mencionada en la cristiandad del primer siglo, es lo que tengo que mencionarte. Exactamente. ¿O no? Es que tienen que presentarme su presencia. No Por es lo que eso. tú puedas decir, palabrerías. Tú tienes que presentarme la presencia. Un concilio en el siglo II y siglo III, católico romano, para Pero, ubicarla en esa fecha. no, pero es que, a ver, no confundas Iglesia Católica con sede en Roma. O sea, ¿Cómo? la Iglesia Católica con sede en Roma ya existe desde el siglo I. ¿Se entiende? O sea, no pueden hacer la Iglesia Ok. Católica de Roma en el siglo IV cuando ya... Fuera de Roma. Ok, fuera de Roma. Una iglesia católica fuera de Roma, para ubicarla en estos 2 siglos. 2 y 3, un concilio, donde se haya convocado un concilio sin mencionar la de Roma, la sede de Roma. Un concilio, a ver. Es que los concilios. No estoy entendiendo tu petición. O sea, ¿por qué me exiges que te muestre un concilio en la iglesia de Roma en los primeros siglos cuando yo no... O sea, para yo mostrarte la existencia de la iglesia católica con Ajá. apellido o localidad romana, en Roma... No, con no, la no de ciudad Roma. No, porque dijiste que no lo puede. Hugo, porque dijiste que acabaste de decir que no lo puede hacer de Roma. Ok, ubícame bien en estos 2 siglos, aunque no tenga la sede de Roma, un concilio donde se haya hecho en estos 2 siglos, 2 y 3. Siglo 2 y 3. Por favor. No te estoy entendiendo la petición. O sea, no estoy entendiendo de lo que comenzamos a hablar con la petición que me haces. Bueno, tú acabas de decir que ustedes tienen 21 siglos, ¿verdad? Del siglo I Sí, hasta o la sea, fecha, sí. tiene La 21 iglesia de siglos. Cristo, Ok, si exacto, ustedes vienen- la iglesia de Cristo la instituye en el primer siglo, ¿no? En el 33. Ajá. Claro, eso yo lo creo, instituyó la los iglesia. apóstoles. Ahora, Los apóstoles. la sede de Y el Roma ya Señor existe. Jesucristo. La sede de Roma para finales del siglo I ya existe. Tú me preguntas, Hugo, dame la Y existencia de la iglesia de Roma desde el primer siglo porque para ti nace en el siglo IV. Ujú. Yo te diría que es fácil de refutar porque Ujú. o da fácil de mostrar en este caso, porque tú no estás negando, o sea, tú afirmas que nace en el siglo IV, pero yo digo, no puede nacer en el siglo IV porque ya en el siglo No, I, siglo ustedes, II, no, ustedes. La iglesia de Jerusalén, la que ajá, se instituyó el Señor Jesucristo, nace en Jerusalén. La de estoy de ustedes acuerdo nace contigo, en Roma en el siglo IV. La de ustedes nacen en pero, Roma en el siglo IV. Pero antes del siglo IV, ¿cuántos papas ya existían, ya habían? Díganme en los comentarios. pero Ese es el como, a ver, problema. Carlito, pero a ver, entonces tienes varios datos que tú tendrías que explicarme esos datos. Ujú. Primer dato, Claro, con gusto. Pablo le escribe a la iglesia en Roma, ¿sí o no? Ay. Sí, pero no la conoció. Bien. No hay fuente diga que él que estuvo comulgando con la iglesia de Roma. ¿La conoció Pablo, la iglesia de Roma? Bueno, si creemos en el testimonio de Irineo de León, dice que Pablo y Pedro estuvieron en Roma y fundaron la iglesia de Roma. Uy. Entiéndase El fundar. testimonio de Ireneo. El testimonio de Ireneo León. Ay. Sí, tenemos el de él, tenemos el de Eusebio, tenemos el de San Vicente de Lerín. Ojo. ¿No te parece suficiente? Y Tenemos a Clemente Romano. Clemente era Romano, discípulo, ok. Clemente era discípulo de Pablo. Ujú. Sí, ok. ¿Y dónde quedó registrado esos escritos? De Clemente de Roma. ¿Dónde Ay. están? Los escritos de ¿Cuál? Clemente de Roma. ¿Dónde están escritos? Pero ya va, que estamos como saltando mucho y no estoy llévame suave para poderte entender. Sí, Los porque escritos de Clemente de Roma, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde están?
Los escritos, la carta de los Sí. padres apostólicos, en este caso Clemente, cuando le escribe a los Corintios, ¿se entiende? Y ahí se presupone muchas cosas, Ok, por lo menos. ¿Cómo? Clemente de Roma le escribe a los Corintios. ¿Y dónde está esa carta? ¿Dónde encontramos? Es mi pregunta. Él va a decir que, porque lo tienen los romanos, él va a decir que es mentira. Ojo. Las cartas de San Clemente, padres apostólicos. Yo tengo el libro Sí, aquí, o no. ¿Dónde está su carta? ¿Dónde está? Donde ustedes tienen la carta, el papiro original de Clemente de Roma, el manuscrito. ¿Lo tienen? Ah, o sea, tú te refieres al texto, ¿cómo así? Al Sí, papiro, oficial, literalmente, original. el original. Ay. El no, manuscrito, es decir, el autógrafo. El propio, o sea, el propio papel, el propio documento que escribió, Sí. que escribió Clemente. Ya tú sabes lo que está pidiendo este hombre. Ay, bobo aquí. Así es. Ah, Eso es lo que estoy pidiendo. Bueno, no, yo ese no te lo tengo. Yo te tengo los libros normal ya de traducidos ya al español. y No, todo eso. comentarios. Lo que tienen son comentarios. Hey. No tienen fuentes. No tienen No, materia. o sea, a ver, no tiene fuente, materia. O sea, que entonces la Biblia que tenemos, entonces esa no es la verdadera, porque no son originales. Sabemos eso. Primaria. No tiene materia primaria que presentar. Pero es que igual te va a pasar con los evangelios y con el Nuevo Testamento. Acuérdate que es copia de copia de copia. No estoy entendiendo. Exactamente. Escuchen, Hugo, muy bueno. Hugo. Igual te va a pasar con los evangelios y con el Nuevo Testamento. Acuérdate que es copia de copia de copia. No estoy entendiendo el punto. O sea, tú estás exigiendo el original de que Clemente le escribió a los Corintios. Ahorita cuando viene a ver, pide, no, que venga Jesús y diga, no, esa es la verdadera, la iglesia mía. Caramba, Blanco. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Los evangelios es diferente. No tenemos los autógrafos de los evangelios, pero tenemos aproximadamente 6,000 manuscritos que respaldan el texto del Nuevo Testamento. Hay evidencia abrumadora. Ok. Evidencia abrumadora. Ahora, muéstrame. O sea, tú quieres que exista de la carta. O sea, tú quieres que exista como que un compilado de copias al igual que el evangelio. Exacto, eso es lo que yo quiero, aunque sea que llegue para poder identificar el original del autógrafo. No, de la carta de Clemente de Roma. No, yo no tengo la original y hasta donde lo no te pido original, solamente te pido copiados de la carta de él, diferentes manuscritos de él. Muchas copias. Para saber si verdaderamente Clemente de Roma escribió eso. Ya tú sabes. Ah, ya, o sea, tú pones en duda, es que no estoy entendiendo tu punto. Sí, yo lo dije ahorita, él pone en duda la veracidad de lo que dicen las cartas de los padres de la iglesia cuando no benefician al protestante. Eso es. Si me juegas canta cartada, para mí mejor, porque mira por dónde vamos ya. Primero dijiste que nosotros empezamos en el siglo IV, pero yo te muestro con el mismo Nuevo Testamento que comenzamos del siglo I. Por lo menos la sede de Roma, que creo que es la que está señalando. Carta a los romanos. O sea, ¿no eran cristianos los romanos? Para empezar ahí. Ya, cálmate, Carlito, tranquilo. Pedro. Se va a pudrir esto, señores. Te pregunto. Pedro era comisionado para los gentiles o para los judíos. Me pregunta, bueno, pero ya va como la séptima y ni siquiera he podido responder la primera, porque imagínate, ya me pacateaste porque no te tengo el original de Clemente. Entonces, discúlpame por no tener el original de Clemente. Tampoco tengo el original de Mateo. No te pido. Hugo, tranquilo. Pero ya va, pero porque no tenemos originales. Exacto, no tenemos originales. Me parece extraño pero solamente quiero. Me parece extraña. No, solamente quiero que te estoy pidiendo, no los originales, que me dé una secuencia de manuscritos, copias de él, para llegar a lo original, al autógrafo, para ver si realmente Clemente de Roma dijo eso. Ya tú sabes. Hacemos un trabajo crítico textual. Entiendo. No, yo no tengo la lista de la copia, no te la tengo, Carlito. Yo tengo los padres apostólicos. No, sí. Exacto, o sea, tú no crees en que esa carta la escribió Clemente ni que es real ni nada de eso. Es lo que estoy entendiendo. Una pregunta, pero Hugo, pero ya va, dame un segundo. Yo quiero ir con la primera pregunta. Mira, pasamos del depósito FIDE a si yo tengo el original. Yo no lo tengo. Mira, y el charlar con Carlos Blanco es así, porque Carlos Blanco tira muchos datos, es complicado. No lo tengo, o sea, yo personalmente no tengo el original, ni tengo la copia de la copia, tampoco la tengo, pero vamos por el primer punto. Mira, esa afirmación, o sea, no estoy de acuerdo con la afirmación que hace, que nosotros nacemos, porque entiendo que está señalando específicamente a la sede de Roma, ¿sí o no? O sea, que los católicos romanos nacen en el siglo IV. Yo no estaría de acuerdo contigo porque Pablo le escribe a los romanos en el siglo I. Entonces yo te pregunto. Pero no eran ustedes.
Uy, no eran ustedes. Yo sabía que iba a decir eso. No eran ustedes. ¿A quién le escribió Pablo? Vamos a ver. Pablo le escribe a los romanos en el siglo I. Entonces yo te pregunto. Pero no eran ustedes. Exactamente. A la carta que Pablo le escribe, esa iglesia fue ¿No era la iglesia de destruida Roma? en el imperio de... Tranquilo, déjame hablarte para decirte, para que puedas entender. A la que Pablo le escribe no es a la iglesia de ustedes. Esa iglesia fue destruida, la de Roma, en el siglo III por el emperador Diocleciano. No existían católicos mediante al imperio dirigido por el emperador Diocleciano. Fue destruida la iglesia de Roma completamente. La iglesia que estaba establecida en Roma, la cual Pablo le escribe. El templo, él está hablando del templo, porque no, él no está hablando de la iglesia. Es del templo seguro que él está hablando, ¿verdad, señores? La iglesia que estaba establecida en Roma, la cual Pablo le escribe, esa iglesia fue desmantelada. Los cristianos que estaban en Roma tenían que desplazarse al imperio persa, donde no alcanzara el brazo del imperio romano dirigido por Diocleciano. Es decir, esa iglesia de ustedes en el siglo III no existía. Fue desmantelada. Ok, ¿Qué? ok, entonces, bueno, pero entonces no aceptas entonces no aceptas entonces el testimonio de Clemente, o no le das credibilidad a la carta de los Clemente como obispo de Roma o presbítero de Roma. Tampoco le das credibilidad a Irineo cuando da la lista hasta donde él vive, ¿no? A ningún documento yo creo que Carlos Blanco le va a dar veracidad. Ninguno. Es lo que estoy entendiendo. Es que si le doy credibilidad, si tú le das credibilidad Pierde tu argumento y tiene que hacerte católico. a lo que dicen ellos, Ireneo, y lo que dice Clemente, tú tienes que darle credibilidad cuando ellos dicen que ellos no son tradiciones, que ninguno de ellos seguían tradiciones. También tú tendrías que seguir la misma credibilidad, ¿o me equivoco? Ojo. ¿Qué me dices? A ver, entendiendo lo que significa tradición, de hecho, Irineo defiende la tradición y Clemente defiende un elemento de la tradición. Ojo. Irineo ¿Qué decía? defiende, A ver, ¿qué decía Ireneo cuando le escribía a los gnósticos para refutar? ¿Qué decía Ireneo? A ver. Ok. Punto 1. Vamos con Irineo, o es que ya nos saltamos tanto, Carlito, ok. Punto 1. Clemente, tú lo puedes ver en Versus Hereje. Le exige a los gnósticos que muestren la sucesión de sus obispos, así como él puede mostrar la de la iglesia más grande, la de todas, pero como le es difícil, muestra la más grande, la de Roma, que eran cristianos romanos. Existe hasta el día de hoy. Sí, pero esa lista contradice la de Ireneo, Arisa. ¿Cuál lista? La de la iglesia oficial, dices tú ahora. O la que tiene Roma. La de Clemente de Roma, la de Clemente de Roma contradice a la de Ireneo, ¿o no? ¿Y para ti es un problema eso? Ay. Claro que es un problema, porque es una tradición. Ok. Pero ¿en qué la estás metiendo la tradición? Porque ese es el detalle, la de carácter mutable o inmutable. Porque te voy a decir una cosa, Carlito, mira. Como testimonio, si tú me dices a mí, es que bajo el para mismo que podamos criterio, entendernos, a ver, sí, para que podamos entendernos. Muchas cosas. Pero, oye, Arisa, para que podamos entendernos. Bueno. Si tú me dices a mí, óyeme, quien sucedió a Pedro fue Perencejo, y después viene otro y dice, no, quien lo sustituyó fue otro. A ver, ¿cómo tú me puedes dar una secuencia confiable lógica para esa tradición? Exactamente. Una explicación lógica. ¿Cómo tú me puedes explicar eso? Sí. De varias maneras. Te voy a poner el ejemplo con los mismos evangelios, narrando los hechos con Jesucristo, y te voy a poner el mismo ejemplo a ti, tú aquí conmigo. Ok, bien. ¿Se entiende? Por ejemplo, voy aquí al chat, disculpa que vaya al chat. Por ejemplo, aquí está Musiquita. Yo le pregunto mañana a Musiquita, ¿quiénes estaban en el live de Hugo? Musiquita me puede decir Hugo y Carlos. Okay. Pero yo le puedo preguntar a Cazador de Hereje y me dice Carlos y Hugo. Se están tan diferentes. Sí, tan diferentes, pero están diciendo la verdad. Ojo, está bueno el ejemplo. Para Cazador de Hereje y me dice Carlos y Hugo. Se están tan diferentes. La lista es distinta, la está colocando. No. Se la está colocando diferente. Dame una. Sí, pero orden de factor. Dame una. Hugo. Pero, dame una. No juegue, Hugo, por favor, para que no juegue. Oh, pero yo pensé que iba a poder hablar contigo. Yo pensé que iba a poder hablar. Esto se va a pudrir pronto, señores. Contigo, Hugo, es para que no juegue con mi inteligencia, por favor. No, es que te estoy colocando, porque es que no sé qué exigencia tienes concerniente a la lista de sucesores de Pedro. No sé qué
¿cómo entiendes tradición allí? ¿Cómo entiendes que ese argumento refuta algún punto? Cuando no lo refuta, porque eso es testimonial. O sea, lo que te puede decir el católico es que independientemente que Carlos dé una lista y se salte a 2, o los ponga antes o los ponga después, y Hugo de una lista y se salta a 2, y de alguna otra manera no tenga el mismo orden que tiene Carlos, no refuten nada. De hecho, así el staff del FBI funciona. Cuando el testimonio es tomado en cuenta, lo que se espera es que los testimonios, tuyo y mío en el juzgado, tengan distinciones, matices, pero que lo central está. ¿Qué es lo central que está? Que Pedro ha dejado sucesores. ¿Qué es lo que puede variar? Bueno, este menciona uno primero y el otro menciona otro después. De hecho, eso no es problema. Eso no quiere decir que no sucedió, que el hecho no sucedió. Tienes razón, Hugo. Te vuelvo y te doy una el ejemplo pregunta. aquí. Y la lista, una pregunta. Hugo. Y la lista que da Ireneo. Pero ya va. ¿Qué opina? ¿Qué opina? O sea, ¿qué opina de lo que te estoy mostrando? No, la lista que yo dan, que son lista de papas o de obispos. Es mi pregunta. La lista que yo dan, que son listas de... Déjame cerrar la idea para que tú me des tu opinión para ver si, porque yo personalmente, ojo, mira, estoy con los mismos lentes tuyos. Para mí, no es argumento en nada, no refuta nada. La postura católica, al contrario, le da mucho poder y mucha fuerza a la postura católica. Que dos personas del primero, segundo, tercer siglo digan la lista de los sucesores de Pedro en Roma y que independientemente que se contraríen el orden, al contrario, da fuerza y credibilidad, porque es lo que se espera. Sí, porque están demostrando de que el hecho sucedió, que no están en orden, que uno lo dice diferente, pero sucedió al parecer según las pruebas. En el testimonio, Hugo. En el testimonio, vuelvo y te digo, mañana, aquí ya vemos 3, está Cazador de Herejes, estás tú y estoy yo. Si yo le pregunto a Dama Católica me va a decir Hugo, Carlos y Cazador de Herejes. Pero si yo le pregunto a Ana me va a decir Cazador de Herejes, Carlos y Hugo. En el fondo, la sustancia es que estamos los 3 y eso es verdad. Ahora, el orden, sí. Se espera que tengan esa contrariedad. Es más, pasa en el mismo evangelio. Hay un evangelio que dice que Jesucristo le abofetearon, pero no narra que tenía la cara tapada. Y el otro sí. Hay una contradicción. Viste que le falta matices, pero el orden del suceso lo están denunciando. Es muy diferente. ¿Qué opinas? Escucha, es muy diferente. Es muy diferente porque está en la Biblia. Diferente cuando un testigo dice, no, quien sustituyó a Pedro fue Hugo Ariza. Y después viene otro testigo y dice, no, quien lo sustituyó fue Carlos Blanco. A ver, ¿hay diferencia o no hay diferencia de personas? Es que, pero lo que se quiere probar es que existe sucesión, no el orden. Pero sí, pero la sucesión que está hablando Ireneo, escucha bien, la sucesión de la cual está hablando Ireneo y Clemente de Roma no es del Papa, es una sucesión de obispos. Un saludo ahí, saludos al gran tiburón de los océanos, paquetador de focas pachequenas, sí, ahí, saludos a Sacrosanto, oye, que anda por ahí. Sacrosanto está ahí. Un saludo bien, a Jesús, estoy de acuerdo, pero la sucesión no es de papas, es de obispos, no de papas, porque no existía el papado. Voy para allá. El papado no existía. Voy para allá. El papado no existía. Papa, ¿qué significa papa? ¿Qué quiere decir papa? Hay que buscar esa definición. Aquí hay una confusión, tienes una confusión porque el papa no deja de ser obispo. El papa es el obispo de Roma. Exacto. Sí, pero no es universal, no lo ven. ¿Cómo? Un tranquilo. ¿Qué pasó? Aquí tengo tu propio erudito, Richard Pierre McBrien, tu erudito, McBrien, sí. Erudito católico McBrien. Él dice que el papado empezó a existir a mediados del siglo II, siglo III. Dice él que no existía en los primeros pues te está ganando porque tú dijiste que era el cuarto y este es el siglo II. Siglos. ¿Qué es esto? Dice tu erudito. ¿O miento yo? ¿Qué es esto? A ver. Él no es el magisterio. ¿Cómo yo podría salvaguardar lo que dice él? Pero no podría, No podría porque Pedro tenía la potestad sobre toda la iglesia en que era el pastor de las ovejas de Cristo. Por lo tanto, la exigencia que se puede encontrar, o sea, lo que yo le tengo que exigir al papado en el primero y segundo siglo, o sea, si tú me preguntas, Hugo, ¿existía el papado de manera formal con todas las prerrogativas? La vas a encontrar. Ojo lo que voy a decir. Una cosa es que en esencia no exista, yo voy a decir que sí existe. Ahora, cuando vamos a lo teórico, a las pruebas, hacemos las veces de Sherlock Holmes, de ir a recompilar todo, obviamente no vamos a encontrar en lo que tenemos, en los documentos que tenemos, no vamos a encontrar todos los elementos del papado. Imagínate, era comenzando que estaba la iglesia. Pero sí, el papado, con lo que puede ofrecer,
la época, porque acuérdate que no se hacía una apología del papado. ¿Ve? Dentro de las cartas que existen, dentro del Nuevo Testamento y las cartas y los padres apostólicos, se pueden testimoniar elementos del papado. No todos, porque nadie escribió con la intención de hacer el dogma del papado o de hacer una apología al papado en el primero o segundo siglo. Por lo tanto, la exigencia tuya, si vemos esa claridad y somos honestos con lo que nos ofrece la historia, sería una exigencia arbitraria. ¿No te parece? Una pregunta, Hugo. El sucesor supuestamente de Pedro, el papa que tienen hoy, Francisco, supuestamente. ¿él es apóstol? Enviado. En un sentido es apóstol porque es enviado, pero él es sucesor de los apóstoles. Sucesor de los apóstoles, que también es enviado porque lo envían a predicar, lo ordenan. Porque el apóstol tiene algo distinto. Pero si él es apóstol, él sustituye, es decir, él sigue la secuencia de Pedro. Tiene la sucesión. ¿Verdad? Sí, él es sucesor. Los obispos son sucesores de los apóstoles. No en general. Él, específicamente, tu papa, el obispo de Roma. Él es apóstol. Él es sucesor del apóstol Pedro. Okay. Sí. Sucesor. ¿Y Pedro fue comisionado por el Señor Jesucristo para los gentiles o para los judíos? ¿Qué es esto? Bueno, he escuchado ese argumento. Hay una parte en la Biblia que yo te voy a reconocer que dice que Pablo para los gentiles y Pedro para los judíos, ¿no? La circuncisión. La circuncisión. Sí. Pero si yo tomara solamente esa parte de la Biblia, ¿qué pasa con la parte de la Biblia en Hechos? En Hechos, yo te pregunto, ¿Cornelio era judío? Uy, no. No, Cornelio no era judío. No era judío. ¿Qué era? ¿Gentil? Sí. Gentil, efectivamente. Y Jesucristo le dijo que fuera a predicarle, que fuera a bautizarlo, que fuera a predicarle y que fuera pan de Cornelio, ¿sí o no? Exacto. Sí. Primero a Pedro que a Pablo. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Antes de eso. Le reveló. ¿Qué le dijo Pedro? Le mostró. Pero pasó o no pasó. Pero pasó o no pasó. Sí, pasó. Sí, pasó, exacto. claro. Entonces, la pregunta mía. Ahora te pregunto, Jesucristo, déjame, Carlito, déjame. La pregunta mía es: ¿a quién oficialmente Jesucristo? Señores, Carlito es muy intenso. Esto se va a pudrir pronto. Carlito, déjame una. Ahora te pregunto. Jesucristo, oficialmente, ¿para quién Carlito, fue que mandó? Dame un, Carlito, por eso estás tomando una parte. Es más, te voy a mostrar ahora. Allá hablamos de Pedro. Como mencionaste a Pablo, ahora te voy a preguntar. ¿Pablo fue a predicar a la sinagoga, sí o no? Ay. Sí, a los judíos. Y los judíos son los circuncisos. ¿No se supone que era el combo que tenía que ir a buscar Pedro? ¿Y por qué Pablo fue a la sinagoga? Exacto. Sí, fue a aprovechar a predicarle a los judíos también. ¿Te das cuenta que él fue comisionado para... Escucha, pero fue comisionado para los gentiles. Buena para Hugo. ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, pero tienes que entenderlo. Él fue a predicar. Es más, el mismo Jesucristo le dice, ve a Roma. Esto que hiciste en Jerusalén, ve a Roma. ¿Ve? Entonces, no es tan así. No hay que cerrarse a entender ese pasaje, porque hay otro pasaje que dice de acto que Pedro fue con un gentil. Fue con familias gentiles. Entonces no puedes tomarlo así. ¿Te das cuenta que no puedes tomar la Biblia así? Un sector nada más. Y si tu papa es el sucesor de Pedro, ¿por qué aquellas iglesias católicas, siguiendo la misma tradición oral que la tuya, no creen en tu papa? ¿Quién? Como el papa, la cabeza universal. Porque aquellos no creen. Sí, eso es algo que se ha escrito. A ver. Es muy buena pregunta, pero no sé qué se quería probar, o sea, qué se quiere probar. Por lo menos, hay muchas cosas en juego. Cuando las iglesias se van formando, se les entrega lo que hablaste en un momento, en un principio, el depósito de la fe. Ajá. Muchos adjudicándose la interpretación del depósito de la fe de manera singular, llegan a doctrinas distintas. Al llegar a doctrinas distintas en la interpretación de eso que se le ha transmitido, chocan con otro punto. Por lo menos podríamos aquí sabelianismo, o incluso mismo que tú lo dijiste, ¿no? Irineo, el combo de Irineo con el combo de Valentino. Para ahí. Ustedes dicen que nosotros los protestantes... déjame responder una. Espérate, porque dijiste un detalle muy importante. Dale. Tú dices, ustedes los católicos dicen que nosotros los protestantes, usando las escrituras, llegamos a interpretaciones diferentes. Bueno, tú me estás presentando el mismo punto de ustedes. Ustedes, siguiendo tradiciones orales que no se escribieron, siguen a posturas diferentes y se contradicen. Sí, la diferencia es que la iglesia agarra, la iglesia
se determina, habla sobre qué es lo que hay que creer. Dice, no, esto es lo que hay que creer y punto. Porque tiene un magisterio la Iglesia Católica. Los protestantes no, siguen guapos y dividiéndose. Entonces, estamos Pero, metidos estamos danzando en la misma fiesta, No, no. Hugo. ok, porque el Entonces, catolicismo el no, mismo problema que tú me presentas a mí lo tienen ustedes. No, no. no es el mismo problema en su totalidad. Te Exacto. voy a decir lo que dice Trent Horn. Hay cierto aspecto de subjetividad en el ir a la revelación, pero la Iglesia Católica te lo deja muy claro. Es más, la historia te lo deja claro. Los dogmas. Por ejemplo, la existencia de un concilio o de un magisterio durante todo el tiempo establece la autoridad interpretativa de la revelación o del depósito de la fe. Y eso es lo que no tienen los protestantes. Ahora, la distinción que hay entre el catolicismo que no te da la oportunidad que tiene el protestantismo, es que te dice, nosotros somos el auténtico intérprete de la revelación. Exacto. Si no te sujetas a las mías, cismado eres. Te vas. Un evento que te puede demostrar eso, es que tú lo conoces bien porque te he escuchado hablar de él, es el tema de Nestorio. Porque Nestorio no se sujetó a lo que dijo la iglesia oficial, que fue cismado. ¿Me entiendes? Ahora, ¿todo el mundo puede ir a la revelación? Bueno, muchos van a la revelación incluso oral. ¿La iglesia qué? Perdón, ¿la iglesia qué? ¿La iglesia qué? ¿La iglesia qué? ¿La iglesia católica? ¿La iglesia qué? Oficial. Entonces, no. Claro, oficial en el sentido, debe haber un oficialismo cuando se enfrenta, cuando Nestorio le pida a Celestino. No, el papado estaba anclado con el emperador, pero no era que era iglesia había oficial vínculo, de Cristo. pero es diferente. Exacto. Hay que aclarar eso. Pero ya va, o sea que no había iglesia de Cristo en el siglo V. Sí, la iglesia, pero no estaban entre los prelados. La iglesia de Cristo no ha estado en ¿Cuál eran los asuntos políticos de ustedes. ¿Cuáles eran los legítimos ministros de Cristo en el siglo V? Ay, qué pregunta, oh Dios. Es que la iglesia de Cristo no tiene que estar representada por prelados en concilios. Ah, ajá. No es así. Oye. Recuerda que vemos del Antiguo Testamento. Ya. Recuerda que vemos del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una cosa. Agarra un solo tema. Sí, porque es que sí, han hablado demasiados temas. Me has dicho mucho. Mira, que no te alcancé a responder. No te alcancé a responder por qué no le creen al Papa. No sé qué quieres probar con que iglesias no le crean al Papa. No sé qué quieres probar con eso, porque para mí no prueba nada. O sea, es que si tú me estás presentando el papado y tú me estás presentando el papado es una tradición oral transmitida. ¿Por qué aquellos, siendo católicos, no creen en tu papa como la cabeza universal, si es parte de la tradición? Es mi pregunta. ¿Pero quiénes? Los cismáticos, los que se fueron en el 1054. Porque aquellos no lo aceptan. Son varios factores. Podría citarte ahora a memoria lo que dicen eruditos ortodoxos. Van a plantear de que, por lo menos, uno, movimientos políticos, y dos, que no interpretaron de igual manera la revelación. Sí, esos son los cismáticos. Son dos aspectos. Uno lo interpretaron. Voy para allá. Déjame responder. Estoy seguro que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Escúchame. No está entendiendo. ¿Cómo yo sé que ustedes son los que interpretan correctamente? Otra pregunta hizo ya la crema. Estoy diciendo, escúchame. ¿Cómo yo sé que ustedes son los que interpretan correctamente? Eso es como mucha salsa para tus tacos. Exactamente. Eso es como mucha salsa para tus tacos. ¿Por qué yo tengo que creer que son ustedes los que interpretan correctamente? Es mi pregunta, Hugo. Vamos a ser sinceros, por favor. Déjame rebobinar todo lo que hemos hablado. Te mostré que si hay iglesia cristiana romana, en sede de Roma, desde el primer siglo. El Nuevo Testamento lo dice. Tú traes una teoría que me gustaría tomar en cuenta, porque yo voy a tener historiadores que van a estar a mi favor. ¿Me entiendes? Pero Carlos Blanco no lo reconoce. Siempre la iglesia católica cristiana, siempre la iglesia cristiana en Roma ha existido. Esa eliminación. No siempre. A partir del siglo IV sí. Oigan eso, no. La de ustedes sí, la de ustedes sí. O sea que no, la de ustedes, me refiero. No. Esa que le escribió Pablo. Es que menciona Irineo, que menciona San Agustín, que menciona Raimundo y todo el mundo. Es que tú estás vinculando esa iglesia a la que le escribe Pablo, que son ustedes. No, esa iglesia fue desmantelada por Diocleciano. Ok, en el siglo I, en el siglo I, ¿cuál iglesia existía? ¿Cuántos papas en el siglo II había? Obispo, ¿qué creían esas personas? ¿Creían en la presencia real de Cristo, en el pan, en la Eucaristía? ¿Creían en la confesión de pecado? ¿Qué creían esas personas antes del siglo IV? Ahí podemos ver cuál es la verdadera iglesia. Lee la historia. Es que pasa las páginas.
Puedo sacar ahora a la UA Gallego y a todos los historiadores de la historia de los papas y me van a dar los obispos de Roma o presbíteros de Roma desde el primer siglo, con continuidad, campeón. Es lo Pero este no lo va a reconocer. que te estoy mostrando. Bueno. Entonces, Lo va a aceptar. Dame ahí un tenemos un segundito. problema. Bueno, Lo va a aceptar. yo tengo aquí Lives of the Popes de tu propio erudito a través de Richard Prima Bryan, que Ok. dice que no hay evidencia de que Pedro haya estado en Roma ejerciendo un pontificado. ¿Qué me dices? Ese no lo he leído, ¿eh? Eso no lo he leído. Bueno, yo tengo a Irineo de León Ojo. diciendo que lo fundaron. Uy. Y tengo también ¿Quién fundaron a quién? ¿Quién la fundaron? Pedro Pablo y Pedro fundaron la iglesia en Roma en el sentido de la oficialidad. En el sentido de la oficialidad. Pero Punto la- uno. Punto dos. Pero los, Déjame una. Tengo al mismo Harnack protestante. Uy. Diciendo que Pedro estuvo en Roma y ejerció obispado en Roma. Ay. Tengo a la Y UA Has- Gallego y Hanscom. y Hanscom. tengo, pero dame un chance. Dame un chancecito, Carlito, porque has mezclado todo. Mira, vamos para allá. Después te mostré el tema de Pedro y Pablo. ¿Qué me dice de, circunciso y no qué me dice, incircunciso. qué me dice de, y qué me dice Ajá. de Hanskin, que era un erudito de ustedes, que era asesor de Benedicto XVI? Oigan, eso cuando nos fuimos. Hanskin, Dios mío. Que no creen en la infalibilidad papal. claro, escribió un libro acerca de la infidelidad Sí. papal que no existe. Infalible y le que puso no- un y interrogante. que no existe Lo la- conozco. Infalible, y me puso un interrogante, exactamente. Bueno, ¿Y cuál es el problema? Hanskin ese escribió libro, de que ese no libro, existe el ese papado. libro lo refuta. Escúchame. Ese libro lo refuta Benedicto y Ranner. Uy. Ese libro ¿Que lo refuta? Sí. ¿Cómo lo Ya refuta? leíste ¿Cómo lo refuta? Benedicto, Sí, Ranner sí. ¿Cómo lo- y ya va. Benedicto, Ranner y Sesbou refutan a Hans Kuhn. ¿Qué? Lo refutan. Y entonces, y aquí, sí, ¿dónde refuta? ¿Y dónde dice aquí tu erudito que había evidencia de que había sido un pontificado en Roma? Aquí tu erudito Richard Prima Bryan dice lo contrario, Esa cámara de Carlos Blanco. que no hay evidencia. Pero, Carlito, vamos paso por paso porque me estás saltando mucho y ya te di respuesta con la Biblia. Y tú acabas de decir de Gallego. Está difícil esto, señores. Mencionaste a Gallego, ¿sí o no? Sí, a la UA Gallego. ¿Dónde dice el Lobo Gallego que hay evidencia de que Pedro haya ejercido un pontificado? Porque yo tengo ese libro. No. Yo cuando cité a la UA Gallego. Léemelo. No. Yo cuando cité a la UA Gallego, no lo cité para mostrarte el pontificado, sino para mostrarte la secuencia del papado, de la lista de los papas, la Uy. existencia. De hecho, la historia de los papas lo va marcando uno por Pero uno. ¿cómo? Si se contradicen las listas. Y no es Pero papado, es obispo. Pero que no son ahora papados. te pregunto, pero ya va, pero es que son muchos temas. Es que yo no te voy a mostrar el obispo de Roma, yo no te lo voy a llamar como, o sea, yo puedo llamártelo como obispo, porque eso es el papa es el obispo de Roma, que concede en Roma. No. Pero Carlos Blanco no lo sabes. O sea, yo puedo llamártelo como obispo, porque eso es el papa es el obispo de Roma, que concede en Roma. No, que mañana no, puede vivir en otro mentira, lado. no engañe. Hugo, no engañe que obispo es muy diferente a obispo universal, es muy Ay, le dijo que está engañando, Hugo. diferente. Eso es falso. Claro, No quiero claro que confundir. déjame aclarar algo para que no te confundas, pues. El obispo de Roma puede ejercer como obispo regional, ¿no? Patriarca y universal. Por lo tanto, el obispo de Roma ha ejercido poder en esos niveles. Ahora, es verdad que otro obispo no tiene las mismas funciones porque no va a tener función universal como la ha tenido el de Roma en el primer milenio. Ok. ¿Dónde estaba Silvestre en el siglo IV? ¿Dónde estaba Silvestre en el siglo IV convocando los concilios? Pero Carlito, ahora, es que no, tiene que estar de acuerdo, él tiene que estar de acuerdo. No, mandar delegados. Silvestre convocando al concilio de Nicea, siglo IV. La pregunta no es si lo convocó o no, porque yo entiendo que los historiadores van a diferir de que si lo convocó o solamente estuvo de acuerdo. Con que estuvo de acuerdo, me basta a mí. Ahora la pregunta es, ¿el concilio de Nicea no estuvo con la sinergia de Roma, sí o no? ¿Estuvo con la sinergia de la sede de Roma, sí o no? Claro, no fue con Roma, no, escucha. No, el papado allí lo estaba encabezando Constantino. Roma, sí, cierto. El emperador Roma, no el papa, no existía papado. A ver, ¿había sinergia con Silvestre, sí o no? Es que yo lo que tengo que probar No es había, no existía. Tengo un erudito no existía. que dice, ¿cómo que no existía? ¿No existía Silvestre como obispo de Roma? Que Silvestre convocó el concilio de Nicea. ¿Eso me está diciendo? No, es que yo puedo abrazarte las dos posturas, con que esté de acuerdo,
Porque son las dos grandes premisas que se tomaron, que se encontraron en la historia en Bueno. el siglo VIII. En el siglo VIII se establecen las dos grandes premisas para considerar un concilio ecuménico, que es... Esa no es mi pregunta, Hugo. Esa no es mi pregunta, es que Hugo. yo tengo que Te mostrarte pregunté, eso en el siglo ¿Silvestre convocó el concilio de Nicea? ¿Sí o no? Dime sí o no. Pero yo te estoy respondiendo que si cito un erudito que dice que sí, o cito un erudito que solamente estuvo de acuerdo, con eso te muestro las dos nada más. ¿Me entiendes? Ahora, No, para quiero cederte a ti saber. y mostrarte, Carlos, pero déjame una, Carlito, razona un poco esto. Yo sé que tú eres inteligente, razona un Está difícil eso, es razonar. poco esto. Si Silvestre, yo lo único que tengo que mostrarte de Silvestre, no tengo que imponerte o mostrarte de que él convocó el concilio. No es necesario. Yo tengo que mostrarte que el concilio tuvo sinergia con la sede de Roma. Nada más. Eso es lo Mira que yo este te libro, prometo, es de nada más. ustedes. Ajá. Mira, este libro es de ustedes, mira. The Catholic Church Through the Age. El catolicismo romano a través de Pero las no me eras. está, no, Carlito, no Aquí me estás dice, escuchando, Carlito. escucha, Carlito, no me estás escuchando, escucha. pero no me estás Aquí, escuchando. escucha, aquí me dice que Constantino fue el que ejerció el pontificado como papa en el concilio de Nicea. ¿Qué? Él fue ¿Cómo? quien dijo que era, Como papa, ¿qué? escucha, que yo le voy a decir, Ajá. escucha. Él fue el primero que dijo que él es el sumo pontífice y era el obispo de obispo, es decir, el papa. Obispo de obispo, Constantino, lo dice aquí. Pero, A ver, ¿cómo tú me puedes demostrar a mí Ay. que Silvestre ejerció como papa cuando Constantino dijo que él era el papa, es decir, el obispo de obispo, es decir, el papa? Explícame eso. ok, esto para explicarlo, Dios mío, hemos hablado como 15 temas, Carlos, pero bueno, no quiero esconderme a ninguna No, pregunta. no, es el mismo. No, Bueno, no, tranquilito, no es es el mismo que estamos discutiendo. no es el mismo, Carlito, porque ya te mostré que la iglesia sí existía, que está Irineo y está Clemente, están muchos ¿Dónde? famosos. Es que bajo la misma premisa yo te exijo a ti los documentos Pero históricos originales del Evangelio que pero no me los si vas a tú- dar, Carlos. pero si- Es absurdo. Sí, pero tenemos abrumadora evidencia de manuscritos que dicen Pero tú me estás pidiendo exactamente el lo original. mismo. Tú me Ahora, estás pidiendo el original no, y tú no te- tampoco tienes no. lo del Evangelio. no te pedí el original, te Entonces- pedí un contingente. Escucha, te pedí aunque sea 5 manuscritos de la carta de Clemente de Roma, aunque sea 5 copias, no el original. 5 copias Ok. para hacer un trabajo crítico textual. Solamente Bien. 5 o 3, Ok. si quieres. A ver, preséntamelo. Bien, tenemos copias, yo tengo son copias y los libros que hoy día se consiguen, que se compran tranquilo de los padres. ¿Cuáles son? apostólicos. ¿Cuáles son? Dame los nombres de Pero esos que- manuscritos. Pero quieres que la fuente original, ahí está, es que tú me pides, ahora rato me pediste la fuente original. Ujú. ¿Te das cuenta? Que te estoy pidiendo las copias del escrito de Clemente de Roma, copias. ¿Cuántas hay? 3. Bueno, dame el nombre de esas 3 copias. ¿Dónde lo encontramos? Las copias que es original, las copias que del primer siglo, segundo siglo, en un tiempo determinado. Ay. Escucha, Hugo. Carlos, Clemente de Roma quiero, escribió. lo que quiero que entiendas, Carlos, Escucha, es que tu escucha. exigencia te pone en Escucha lo que jaque estoy porque la diciendo. cantidad, Escucha. la cuantía no hace. No me ponen no- jaque, solamente, Hugo, solamente está quedando evidenciado de que no lo puede probar. Te pregunto a ti, ¿De qué no no te puedo estoy probar? pidiendo el autógrafo. Hugo, no te estoy pidiendo el autógrafo de Ay. Clemente de Roma. Solamente te estoy pidiendo las copias que se distribuyeron acerca de los escritos de Clemente de Roma. Preséntame aunque sea 3 copias para yo hacer un trabajo crítico textual para ver si verdaderamente Clemente de Roma escribió eso. Ay. O sea, Dame tú 3 quieres, aunque sea. tú quieres 3 copias de la carta de Clemente, de las cartas de Clemente, de alguna data temprana, dices tú. ¿A eso te refieres? No, pues, no tiene que ser necesariamente temprana, sino Porque hasta medieval. yo te podría pasar los libros que tengo yo de los padres apostólicos, Ujú. tanto versión protestante como versión católica. Es lo que podría Pero hacer. que esos son comentarios. Esos son comentarios. Los comentarios yo No, puedo encontrarlo no, de diferente manera. Yo puedo encontrar yo comentarios. Mira, por ejemplo, si tú le das validez, Ya va. a ver, si Déjame- tú le das déjame buscar validez, aquí. si tú le das validez, si tú le das validez a tu padre de la iglesia, ellos dicen que ellos eran solo Biblia, solo escritura, solo lo que está escrito. No eran tradición, te lo puedo probar. ¿Quieres que yo te lo presente? ¿Y te lo leo? A ver, pruébalo a ver. Vino con todo ahí, Carlos Blanco. ¿Qué? Bueno, vamos a ver, dame un segundito. Okay. Me voy a mover. ¿Cómo hemos saltado de tema? Me gustaría un solo tema, Carlito, Es que es un solo tema. Eso es lo que estamos hablando, el propósito de la no fe. es un solo tema. Eso es lo No que es un estamos solo tema hablando.
Pero ahí está. Por ahí está. ejemplo, Cuando tú- mira. Escúchame. Cuando tú planteas el depósito de la fe y vas al elemento tradición o a la tradición, yo te dije, aquí para encontrar la tradición oral, fíjate que quedamos por allá y allá quedó mi mente. Para encontrar la tradición oral se supone que existe un transmisor. Por lo tanto, hay que buscar qué ha dicho ese transmisor. Y ahí quedamos y ahí saltaste, y ahí saltaste, y ahí saltaste, y ahí saltaste, y ahí saltaste. Y ya no sé ni por dónde vamos. Ni yo. Dígame en los comentarios si ustedes saben por dónde vamos. ¿Cómo tú consideras a Atanasio para ti? Hoy otro tema. Ay, Dios mío. ¿Cómo lo considero? ¿En qué sentido? ¿Un prócer de la fe? ¿Un santo? ¿Luchó por la fe? ¿Un padre de la iglesia apostólico, sí o no? De ustedes. Cuidado. No es, un no gancho. es, vamos a ponerlo más adelante, ¿no? Porque los eruditos matizan entre padres apostólicos y padres de la iglesia y doctores de la iglesia. Pero ponerlo que es ¿Cómo un tú lo santo, consideras él? Cuidado, un un gancho. padre de la iglesia, ponele. Ajá. ¿Cuál sería el un padre de la culto? iglesia, ok. Sí, Vamos a ver qué decía Atanasio acerca de la enseñanza de la tradición oral. Dice, contra los paganos, 1:3 dice, y si alguno enseña, además de la sana y recta de la fe, las escrituras, sea anatema. Y decía lo siguiente, y añadía lo siguiente. La sagrada e inspirada escrituras son suficientes para declarar la verdad. Es decir, él no era tradición oral. Suficiente. Sigue leyendo. La palabra, lo que está escrito. Entonces, si tú le das validez a lo que dice Ireneo, lo que dice a Clemente de Roma, entonces tú tienes que dar validez a lo que dice también Atanasio. Pero es que la tradición de ustedes, eso que estás diciendo no niega la tradición, Ay. porque la negaría. Si la Biblia hace parte de la tradición. Pero él te dice, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la tradición? ¿Quién enseñaba la tradición? A ver. El Señor Jesucristo enseñaba tradición oral. El Señor Jesucristo enseñaba tradición oral. ¿Él escribió algo? Jesucristo no dejó nada escrito. ¿Él transmitió algo escrito? ¿Él transmitió algo escrito? Fue oral todo. Este hombre está loco. No, mi pregunta es, el Señor Jesucristo enseñaba por eso tradición por eso oral te digo. de los fariseos. Carlito, vamos por paso. Mira, es que, a ver, porque si yo te pido ahora, ve que anoté aquí tu pregunta, tu petición de mostrarte los manuscritos. Tú tienes todos los manuscritos de San Atanasio, esos originales, para creer lo que dice San Atanasio. Los tienes, ¿verdad? Ya hiciste la crítica textual de eso. Es que yo no estoy diciendo que estoy creyendo lo que dice. Es que yo no estoy diciendo que estoy creyendo. Yo no estoy diciendo que estoy creyendo. Simplemente te estoy revolcando tu tradición. No, porque eso no es eso no niega la tradición. El comentario hay que conocer. es el comentario es que yo creo lo mismo. Mira, es más, déjame buscar un libro para decirte que eso que está diciendo San Atanasio, ya te lo voy a mostrar de la misma Iglesia Católica, porque eso cree la Iglesia Católica, ya te lo voy a mostrar. ¿Qué? Da mucha. Pero mientras tanto lo que tú buscas a la audiencia, quiero que el señor Hugo me diga a mí, con sus padres de la iglesia, a ver, tú dijiste que el Señor Jesucristo enseñaba tradición. Ya va, dame chance. Déjame mostrarte. Ya, como pude, te respondí lo que pude, ¿verdad? Pero dame más chancecito, ¿no? Ok. Déjame buscar aquí depósito en FIDE. Qué lío. A ver, lo pongo aquí. Fuente, Teología Fundamental. Página 291. 291. Depósito de la fe. ¿Se ve? Depósito de la fe, sí. Se ve. Sí, ¿de quién es eso? Fisichella, Latoret y Pinenot. Te voy a mostrar que lo que dice San Atanasio. De ustedes, ¿verdad? Católico. Ok, pero te voy a mostrar que tú me dijiste, Hugo, lo que dijo Atanasio contradice y atenta contra la tradición. Yo te voy a mostrar que no, porque lo que tú leíste de San Atanasio parece una copia calcada de lo que dice el Concilio Vaticano II. Ya te lo voy a leer. Aquí está. Ojo. ¿Me vas a mencionar el Concilio Vaticano II? Espero que estés preparado con eso. Dale, pues. Pero ojo, también. Porque lo tengo aquí. Me está saliendo con todo, pero tú me dijiste, Hugo, no solamente voy a bailar el ritmo que tú me toques. Sí. No, dame chance. Mira, página 301, ¿ves? La doctrina católica considera también el Evangelio de Cristo como un mensaje de eficacia. Si quieres, ¿tienes para escribir lo que dijo San Atanasio y te muestro lo que dice la Iglesia Católica hoy día? A ver. ¿Cómo es? ¿Lo tienes? ¿Tienes lo que dice San Atanasio allí? Que si tienes lo que dice San Atanasio allí, te muestro que esa misma frase que tiene San Atanasio lo dice la Iglesia Católica, tanto en la Dei Verbum como en su magisterio sobre la Escritura. Del Dei Verbum. Qué bueno que tocarlo el Dei Verbum. No, adelante, te estoy escuchando. Él no está escuchando nada, él lo que está... Entonces, lo que quiero decirte, y te leo, que te estoy dando la fuente de este mismo libro, vas a la página 301, ¿ves? Es el último párrafo.
vas a encontrar que la doctrina católica considera a las escrituras, ¿no? Te leo. A ver, la herencia apostólica. Bueno, hay bobo aquí, señores. Denle like, suscríbanse, señor. Disculpa, ya. Vamos, Hugo, vamos. Sobre el canon bíblico, las escrituras tienen un valor único como expresión de la predicación de la fe apostólica. Pero los católicos están convencidos de que abundan los dones transmitidos por los apóstoles, forman una compleja unidad en la que el evangelio, en su herencia apostólica, tiene el mensaje de la salvación. Perdón, la página 303, campeón. Ah, no era esa. Ok. Leo otra vez. Página 303 del documento que te acabé de citar, el numeral o pleca B, ¿no? El depósito de la fe, cualquiera que sea el medio de hacerse presente, es también un depósito de inspiración y guía de la enseñanza de la praxis cristiana, la enseñanza apostólica, testimonio de la autocomunicación de Dios de modo gratuito, como de una gama de formas de responder a su palabra y sus dones. En el Nuevo Testamento encontramos sin duda, lo que tú dijiste, sin duda, numerosas expresiones de tanto principios éticos como de orientación concreta para la vida de los seguidores de Cristo, conteniendo en ella, quizás de manera material, todos estos elementos. No hay problema con lo que dijo San Atanasio, campeón. Okay. ¿Por qué habría problema? Concilio Vaticano II. Pregunta. Pero, Concilio Vaticano II. Ahora saltamos para el Concilio Vaticano II. Dave Belbon. No, tú lo saltaste. Dave No, Belbon. yo te dije que lo... Bueno, dale, cita la de Dave Belbon. Total. Okay. Pero Carlito, mira, te doy un consejo. Te doy un consejo antes de que me cites eso. Sí. Trata de quedarnos en un solo punto para que la conversación sea más rica, ¿me entiendes? Para llevar hasta últimas consecuencias. Es que estamos en el punto de la tradición y también va también el canon. Parte de la tradición, el canon. Me acabas de citar el Dave Belbon. Sí, Tu Dave Belbon, Concilio Vaticano II, respecto a las escrituras. La tradición, ellos traducen mediante a la Vulgata de Jerónimo, ¿sí o no? Perdón. ¿Cómo fue? Dave Belbon, aquí, tu Vaticano II. Traducen ellos mediante a la Vulgata de Jerónimo, que es parte de la tradición, la Biblia oficial de ustedes, que es parte de la tradición, a partir del siglo V, el 382, cuando comienza a Atanasio, que la termina en el siglo V, la Vulgata de Jerónimo. Ok, la pregunta es la siguiente. Según la tradición oral de ustedes, Concilio Vaticano II, ¿cómo traducen ellos ahora las Biblias actuales, hoy, en la actualidad? ¿Mediante la tradición de la Vulgata latina o mediante a cuáles escritos, manuscritos? Eso está como raro. Ya entiendo por dónde va. Dave Belbon, ok, sí. A ver, para entenderte mejor, si tú me dices que se fundamentan en la Vulgata o que se fundamentan en otros textos no directamente del latín, ¿a eso te refieres? ¿O que lo traducen a idiomas vernáculos? ¿Te refieres a eso? Ustedes dicen, no. Ustedes dicen que la iglesia oficialmente comenzó a tener la Biblia a partir de Jerónimo, ¿o me equivoco? ¿Sí o no? El canon. La Vulgata de Jerónimo. Ok, como Biblión, sí, o sea, en el siglo IV, oficial, según ustedes, sí. De manera oficial, sí, en el magisterio ordinario se ve, sí. ¿Cuál sería el punto? Por medio de la Vulgata de Jerónimo, ¿o me equivoco? Claro, fue la primera que se usó y en latín, entiendo el punto. ¿Cuál sería el punto? No, lengua vernácula es la lengua que nosotros hablamos. El lenguaje antiguo es el latín. Ok. Exactamente, pero me refiero, porque tú me estás diciendo la oficial, pero te refieres a la lengua oficial de la iglesia, el latín, y que ahora se traducen Biblias en castellano y en lenguas vernáculas. No, no estoy diciendo eso, no. La pregunta mía es la siguiente: como esa es una tradición que la versión latina es parte de la tradición de ustedes, la pregunta mía es la siguiente: a partir del Concilio Vaticano II, ¿siguen usando la Vulgata de Jerónimo para traducir las Biblias de ustedes hoy en día o no la siguen? Como fuente, dices tú, como fuente directa de ir a traducir las Biblias. Sí, así es. No te estoy entendiendo la pregunta, pero te voy a ser honesto que, o sea, entiendo, por ejemplo, en mi Biblia de Jerusalén,
plantean las dos traducciones en el prólogo y en los primeros libros, plantea de cómo ellos llegan a esa traducción. Pero no sigo sin entender el punto al que quieres llegar. O sea, que está mal que se traduzca de otra fuente, ¿a eso te refieres? Ay, cuidado, que hay un Aquí gancho. ustedes Hay un gancho. establecieron algo diferente a lo que se quería antes del Concilio Vaticano II. La Un pregunta ejemplo, es la siguiente. ¿cuál es? Dame ¿Qué el ejemplo, Biblia porque era? El ejemplo es la Vulgata Latina de Jerónimo. Ustedes solamente estaban oficializados en el latín de Jerónimo, la Vulgata de Jerónimo. ¿O me equivoco? sí, pero no te equivocas, está bien, pero no entiendo el punto. Independientemente que se utilice la Vulgata Latina, no entiendo el punto. El punto es que ya ustedes no traducen mediante la Vulgata de Jerónimo a partir del Concilio Vaticano II. La pregunta es ¿dónde queda la tradición? Pero se dejó de usar. Ya, se dejó de usar, ya no traduce mediante la Vulgata de Jerónimo. Ya no. No puede ser eso, porque tengo una Biblia católica aquí. que... Ahora te lo leo. Pero se dejó de usar. Se dejó de usar. ¿Dónde dice? Ahí dice que ya no se va a usar más la Vulgata. El Dei Verbum, te doy los datos para que tú lo busques. Búscalo. Dale, yo tengo la Dei Verbum aquí. Pero ojo lo que te estoy preguntando. Ojo lo que te estoy preguntando. Ojo. Pero ahí está. Yo quiero llegar ahí. ¿Por qué tú entiendes que eso rompe con la tradición en su cuestión muy inmutable? No entiendo el punto. Rompe con la tradición porque si ustedes traducían mediante la Vulgata de Jerónimo en latín, porque ahora traducen mediante a dos códices, Sinaítico y Vaticano, que es en griego. Oigan eso. Pero por eso te digo, porque eso no es de carácter inmutable, es lo que te quiero dar a entender, campeón. ¿Que no es de carácter inmutable? No lo es. A ver, ¿ustedes tienen todos los libros de la Vulgata de Jerónimo a partir de Trento? Pero, a ver, te explico. Lo que pasa es que por eso te digo, ya estás atacando la tradición y tú para verdaderamente derrumbar la postura católica, tienes que ir en contra de esa tradición en su contenido inmutable. ¿Se entiende? El hecho de que existan traducciones... Es que mutan. Pero es que hay parte de la tradición que es mutable. Ojo. La tradición mutable... A ver, ¿cuál de tus padres de la iglesia aceptaron más de 22 libros del canon del Antiguo Testamento? ¿Cuáles de ellos? Pero, como inspirados. A ver si tu tradición se sostiene. Carlito, demasiado tema. Marié. Sí. Fueron 1000 preguntas, sí. Fuera de todo. La tradición se sostiene, escúchame bien, la tradición se sostiene en el solo hecho de que la iglesia ha definido en cierto punto de la historia, la lista de los libros divinamente inspirados, campeón. ¿Ves? Y siempre que ya va. Es que yo no necesito, escúchame, cuando tú me traes a los padres de la iglesia, son los padres de la iglesia católica, entiendo eso, pero no hagas un mal foco como hacen muchos protestantes, incluso muchos católicos, de lo que significan los padres de la iglesia, de lo que son los padres de la iglesia. Por lo tanto, Hugo, tú me presentaste. Dame una. Carlito, dame una. Déjalo terminar. Dame una. Es que, mira, relájate. Yo quiero ir. Hugo, pero me presentaste. Me presentaste a Clemente. Me presentaste como testigo. Y a Irene. Si la conversación fuera con José Plasencia, no pasaría ese revuelo, ese desastre. Tú hablas, yo hablo, no me dejas terminar otro tema, no pasaría. Yo creo que Hugo ahí tiene que decir, no, vamos a hablar de este tema. Espérate que yo hable, ahora habla tú. Espérate. Sí, está complicado. Ok, ahora yo quiero, ¿cuál de tus padres de la iglesia? Dame chance. ¿Cuál de tus padres de la iglesia aceptaron más de 22 libros del canon del Antiguo Testamento? ¿Cuál de ellos? Dame chance. Mira, cuando tú para derrumbar algún punto aquí, porque ya te voy a citar, porque también tengo aquí el canon bíblico, mira, se me perdió tanta cosa que se me vino a la cabeza y que me preguntaste de uno detrás de otra. Cuando tú planteas que el padre de la iglesia, que tu tradición está refutada, no está refutada, porque el padre apostólico, el padre de la iglesia, es un testigo de y se sujeta a. Por eso se llama padre de la iglesia, porque está dentro de la iglesia y muchos de ellos eran eruditos en la época, bien sea un obispo, algunos fue papa, etcétera. Y algunos se equivocaron también. Etcétera. Voy para allá, pero dame chance. Por eso te como dije. Son testigos. Por eso te dije. No lo deja terminar, señores, no lo deja. Ellos aceptaron más de 22 libros como canónicos. Como son testigos, quiero que... Es que no me amarré, Hugo. No te estoy mareando. Sí, mira, ve, con la mano así.
créeme que te acepté el diálogo, yo no estoy detrás de nada, solamente detrás de que no hagas muñeco de paja de lo que se te ofrece. Uy. Cuando tú me dices a mí, ¿qué te dije yo? Carlos, lo que tú estás pidiendo presupone un transmisor. Por lo tanto, si tú quieres encontrar la tradición oral, más allá de que fulanito diga A o B, tú tienes que ir a ver qué ha dicho el transmisor. Exacto. Entonces, tu pregunta presupone un transmisor y te lo expliqué con peras y manzanas. Pero no lo entendió al principio. Si tú quieres encontrar la tradición oral... El transmisor. Tus padres de la iglesia, ellos transmitieron algo. ¿Cuáles de tus padres de la iglesia aceptaron más de 22 libros que no fueran del canon judío? Antes de responderte a esa pregunta, Carlito, quedó una en el tintero. Quedaron muchas en el tintero. Por eso quiero como que un orden, porque te voy a responder esta y salta. Sí, te respondo la otra y salta. Es más, yo creo que ese es el método de Carlos Blanco, sí. Yo creo que sí. Tiran. Sí, yo creo que él tiene tanta información que quiere tirarla toda y ahí hace un lío. La conversación no se aprecia así. Pero necesito esa. Y las otras no. Aquellas, tráela. Pero necesito esa. Adelante. Tráela aquellas. Te pregunto. Si yo veo que no es necesario citarte a un padre de la iglesia o a alguien de la época, sino al mismo que estuvo detrás, El transmisor, la iglesia. De la recolecta de los libros y trabajando en el canon. La iglesia. ¿Cuáles fueron? ¿Quién lo recolectó? También. Voy para allá. Déjame terminar una. Sí. Te pregunto. Cuando San Jerónimo le pasa el informe a Dámaso. San Dámaso primero en el año 382. Independientemente que tenía problemas con los libros deuterocanónicos, que para allá tú vas, es lo que yo estoy viendo. Te pregunto, en el fondo después, ¿qué dijo San Jerónimo? ¿Se sujetaba o no se sujetaba a lo que dijera el Dámaso? No, lo puso en un apéndice y lo clasificó como apócrifos, ¿o no? ¿Qué? Pero dijo que se sujetara a lo que dijera Dámaso, ¿sí o no? Como súbdito. Es que Dámaso no era el erudito era Jerónimo. Fue falso. Pero es que ahí está. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Pregunta, ¿Dámaso vio la Vulgata de Jerónimo? ¿La vio terminada? Es mi pregunta. ¿La vio Dámaso? A ver. Es mi pregunta. Solamente te dije que ibas a saltar. Te dije que ibas a saltar. Wow, se cumplió la profecía. Escuche lo que le dijo Hugo. A ver. Pero, mi pregunta. Solamente te dije que ibas a saltar. Te dije que ibas a saltar. Dámaso, ¿que no te saltó? Y saltó. Te estoy siguiendo. Estás saltando. A ver, ¿Dámaso vio terminada la Vulgata de Jerónimo, sí o no? Dime si o no. Le falta autoridad a Hugo en ese diálogo con Carlos Blanco. Le dijiste, no, espérate, tiene que frenarlo y decir, vamos a esto. Sí, porque no se está apreciando. Te pregunto. Tú respóndeme si no, eso es lo que yo te digo. Cuando San Jerónimo, pues no te voy a ir directamente a los que estuvieron detrás del trabajo. San Jerónimo se sujetó a lo que dijo Dámaso, ¿sí o no? Ok. Como jefe de la iglesia, ¿sí o no? Es que no se puede sujetar porque no la vio terminada la Vulgata de Jerónimo. ¿O la vio terminada? Pero, campeón, yo estoy hablando de la Vulgata de Jerónimo. Estoy hablando del reconocimiento de esos libros. Es que Damaso no puede reconocer nada porque no la vio terminada. ¿Cómo sabía lo que iba a meter o no? No, si no la vio terminada. Es mi pregunta. Me está presentando un problema de anacronismo. Así no puedo. Carlos, mira. ¿Cómo hacemos? Vamos a marcarnos. Yo no sé, yo quisiera empezar por el depósito de la fe, que allá empezamos, para ver tú cómo. Es que eso lo estamos discutiendo. No, ya saltamos mucho. Imagínate, ya estamos directamente con San Jerónimo y los libros deuterocanónicos. Hugo, lo intenté, Carlito. Difícil. No, Hugo, del depósito de la fe. Del mensaje. Bueno, ¿y qué dice ya terminamos el depósito de la fe. Si incluye el canon, eso va relacionado al canon también. Exacto, pero empezamos por el depósito de la fe, después atacaste a Roma, después atacaste el papado, después atacaste la inexistencia de Roma antes del siglo IV, después dijiste cuando tú dices atacar, después querías que te mostrara los originales de Clemente. Cuando tú dices atacar, no estoy atacando, solamente estoy presentando de que ustedes no existían, no es un ataque, es que no existían, es que no pueden probar. No lo digo a partir del siglo I. Cuando digo ataque, no digo que estás como que no, tú estás trayendo tus argumentos, pero me refiero, son argumentos contra la postura de Roma, o sea, en ese sentido digo ataque, ¿no? Qué lío, señor. Okay, sí, pero óyeme, ¿las escrituras son parte del depósito de la fe o me equivoco? Claro que es parte del depósito de la fe. Exactamente, pues entonces yo no estoy sacando
del tema, no estoy saliendo del tema, estoy metido en el tema. La pregunta es la siguiente: ¿Damaso vio terminada la Vulgata de Jerónimo, sí o no? Carlos, antes de llegar a ese punto, porque es verdad que Damaso no terminó todo el trabajo, históricamente hablando, en el Jerónimo. sentido de que, no, me refiero al mismo Damaso también, que Damaso, cuando en el 397 se hace el listado, una cosa es el luego después que está se me escapa el otro punto, cuando se restablece otra vez perdón por el dato histórico. Pero ya va. Si Damaso no conoció nada, él no era erudito. Damaso no era erudito. Pero es que era Jerónimo. Era el Papa. Yo doy contigo, Jerónimo era un crack, pero no se basa en eso. Ahora, la pregunta, ¿el erudito se sujetó a su autoridad? ¿Quién era súbdito de quién? Uy, esa está buena. Escuchen esta, señores, escuchen. La pregunta, ¿el erudito se sujetó a su autoridad? ¿Quién era súbdito de quién? Ay. ¿Y cómo? Si no vio la Vulgata terminada. Pero ya no es que eso no es relevante, Ya, está saltando de la pregunta, se está mandando. ¿Súbdito de quién? ¿Y cómo? Si no vio la Vulgata terminada. Pero ya no es que ese no es el punto, Dios mío, Carlito. ¿Cuál autoridad? Si no la vio terminada. Pero ya va. Un problema, Jerónimo, ya va. Jerónimo es súbdito de Damaso o Damaso es súbdito de Jerónimo. Ojo. No, Jerónimo era el súbdito de Damaso, pero él no vio la Vulgata terminada, no sabía ni siquiera del libro que estaban. Tanta vuelta para aceptarlo. ¿Cómo si no la vio? Dios, ¿cómo que no sabe? Carlito, ese es el punto. Por eso te digo que para conocer la tradición tiene que conocer esa distinción. Por eso te das cuenta que, es más, incluso el Papa Francisco está, yo sé que ahora los católicos me van a tirar piedra. Yo entiendo que hay católicos más eruditos que el Papa Francisco. ¿Me estás entendiendo? Pero se respeta el Papa. Son súbditos del Papa Francisco. Es lo que te quiero mostrar, que tú estás haciendo una exigencia. Así como ocurre hoy que hay más eruditos que el Papa Francisco, podríamos nombrar a muchos profesores de la Gregoriana y de muchos lados, conozco varios, incluso están vivos algunos, no se sigue que el Papa que ellos no sean súbditos del Papa. ¿Se entiende? Es lo que te quiero mostrar. Entonces, voy para allá. Por eso te dije que para hablar de la tradición... Ay, Dios, Carlito, por eso te dije que para hablar de la tradición no podemos hacer un muñeco paja de la tradición. Si tú quieres encontrar la tradición oral... Es que tu tradición se contradice. Se contradice tu tradición oral. Ahora... Primero querías encontrarla, ya te la mostré. Ahora quieres buscar, bueno, ¿en qué se contradice? ¿Dónde? Si no existe. Es que no existe. ¿Cómo me presentaste que no existe? ¿Cómo me presentaste? A ver. No existe. Te pregunto. Vamos a ver si no existe la tradición oral. Ok, vamos a ver. Este punto está bueno. Vamos a ver. Materialmente hablando. Te pregunto. Sí. ¿Podemos conocer lo que la Iglesia, el Magisterio de todos los tiempos, ha enseñado de manera universal, vinculante y oficial, bien sea en el Magisterio ordinario, extraordinario, llámese concilio? ¿Lo podemos encontrar en la historia? Ojo. ¿En la historia de cuál? ¿De ustedes? En la historia del cristianismo. ¿Ha existido en la iglesia cristiana? No. ¿Ha existido? Wow. No, o sea que la tradición de ustedes no existe. ¿Qué? Es cambiante, es variante. Carlos, yo te acepté que la mutable cambia, incluso se elimina, incluso se abandona, pero la inmutable siempre es perenne, porque es la misma revelación. Pues entonces una tradición que cambia y muta no es tradición, Hugo. ¿Qué tradición es esa? ¿Me está presentando? No, esa es la tradición que es mutable. Algo que se abandona, algo que se cambia. ¿Y cuál es la que no es mutable, Hugo? Preséntamela. La que es concerniente a la revelación misma. Ojo. Por ejemplo, ¿cuál? A ver. Primero, quiero que me respondas esto, porque antes de responderte esta que me estás haciendo, respondamos lo primero. Te pregunto, históricamente, la iglesia cristiana, el cristianismo, históricamente, ¿se ha reunido un cuerpo de maestros para enseñarle a la cristiandad qué creer y qué no creer? Sí. Bien sea ordinariamente o extraordinariamente, que lo que significa es un concilio. Sí. Cuando vamos a Hechos 15, vemos que se reúnen en Jerusalén. ¿Y qué usan allí para determinar lo que tienen que creer? No. Mi pregunta no es qué usan. Mi pregunta no es qué usan. Es que siempre se usa la palabra. ¿Te refieres a la Biblia? A la Biblia, exacto. Ok. Es que siempre se usa la Biblia. El Antiguo Testamento en este caso, no. El católico no te ofrece. Escúchame, el católico no te ofrece que nunca se usa, que no se usa la Biblia. El católico te ofrece que sí se usa la Biblia, pero aparte de la Biblia. ¿Usted usa la Biblia? Se va a ir, cuidado, Hugo, no lo dejes ir, va a meter otro tema, cuidado. Carlos, ¿te das cuenta que me respondes a medias? Relájate, relájate, mira. A ver, Hugo, preséntame que María... Se te va a ir, no lo dejes ir, Hugo. Quedó siempre virgen. Vamos por María. A ver, si ustedes usan la Biblia. No, ya se te fue. Claro, porque usted me dice a mí. Ya se te fue, Hugo. Ustedes usan la Biblia.
Pero, Creo que me Carlito, acabas de decir eso. ahora, pero no puede ser. No. Entraste, mira, depósito de la fe, papado, No. tradición mutable, inmutable, No. el canon, Que lo Jerónimo, Salta demasiado, señores. Yo voy a dejar el video hasta aquí. Si usted quiere ver el debate completo, lo que sucedió, le dejaré el link en la descripción del canal de Hugo Ariza y del canal de Carlos Blanco, que es Cyber Revolution, algo así. Lo voy a buscar y lo voy a poner en la descripción. Díganme ustedes qué opinan de lo que sucedió aquí. Esto no es fácil, señores. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.